En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Este miércoles hemos celebrado a la Virgen de Lourdes. En una de sus apariciones, a Santa Bernadette le dijo: no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo. Ana, cuéntanos algo de la Virgen de Lourdes. Pues puedo decirte que la Virgen de Lourdes, yo creo, Juanjo, que es una de las advocaciones más queridas en todo el mundo. Su historia comienza en el año 1858, cuando la joven, ahora Santa Bernadette Soubirous, pues vio aparecer a una señora vestida de blanco en la gruta de Massibel, en la localidad francesa de Lourdes. Aquella presencia luminosa le pidió rezar, tener fe y volver durante 15 días. En total fueron 18 apariciones, y de ahí brotó un manantial que hasta hoy es signo de esperanza y sanación para millones de peregrinos, entre ellos muchos enfermos de nuestra archidiócesis que gracias a la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes pues peregrinan cada año pues a finales de junio, principios de julio. La Virgen de Lourdes, representada como Inmaculada Concepción, sigue siendo un abrazo de consuelo, un recordatorio de que la fe puede iluminar incluso en los días más difíciles. Además, el Día de la Virgen de Lourdes se celebra el Día del Enfermo, que tiene pues mucha lógica, porque allí es un lugar de peregrinación de enfermos de todo el mundo. Sí, como te he comentado, pues incluso nuestra archidiócesis peregrina todos los años hasta allí, gracias a la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, y por lo demás, ¿qué tenemos? Pues vamos a hablar de hermandades y cofradías. Vamos tocando ya la cuaresma. Ya va tocando. Vamos tocando ya la cuaresma con la punta de los dedos, por así decirlo. Y entonces, bueno, pues las hermandades y cofradías empiezan a prepararse para lo que es su tiempo fuerte. Decimos que durante todo el año tienen esa presencia, ese goteo continuo en nuestras comunidades parroquiales, pero ahora viene ese momento fuerte y han celebrado un encuentro diocesano en Jerez de los Caballeros. Vamos a hablar de todo eso con José Luis Oriozabala, que estará en unos minutos con nosotros. También vamos a tener a Eduardo Márquez con su Evangelización 2.0. También nos iremos de escapada. La ermita del Santo Cristo de la Caridad en Campillo de la Serena será el lugar donde nos llevará hoy Guillermo Díaz Manzano. Y cerraremos este espacio, como siempre, con Rafa Angulo. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. El pasado domingo tenía lugar el encuentro de hermandades y cofradías, el encuentro diocesano, en esta ocasión en un lugar muy cofrade, en Jerez de los Caballeros. Vamos a hablar con José Luis García Oriozabala, que es el delegado de hermandades y cofradías. Pepe Orio, para los amigos. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, pues mira, bien. Yo después de estos días de lluvia parece que va remitiendo el temporal y bien. ¿Qué tal quedasteis con ese encuentro diocesano, donde se dan cita tantos cofrades? Pues creo que el encuentro fue satisfactorio. Hubo un elevado número de participantes, a pesar del tiempo y de las previsiones que hubieron, no para el domingo, sino para el sábado. Sí, el domingo daba buen tiempo. El domingo daba un buen tiempo. Y hubo buen tiempo, ¿no? Y hubo buen tiempo, sí. Fue una jornada muy bonita en Jerez de los Caballeros. No llovió y hizo un buen día. Por cierto, ¿cuántas hermandades, cuántas cofradías hay en la diócesis? ¿Son centenares? Son centenares, sí, son centenares. Nominativamente o nominalmente en la base de datos, pues, podemos hablar de 400 hermandades, aproximadamente. En la realidad son menos. No la mitad, pero bastante menos. Bueno, es que hay que tener en cuenta también que las hermandades son asociaciones muy heterogéneas, que puede haber desde una hermandad con 20, 30 personas en un pueblo pequeño a la hermandad de la Virgen de la Soledad, que son miles. Bueno, yo cuento las hermandades y los grupos parroquiales que están inscritos como tales en las bases de datos del arzobispado. Porque si contamos con esas inscripciones, ese es el número que hay. También es verdad que estamos tratando de ver cuáles son las que realmente están activas, porque hay en algunos pueblos que hay 14, pero luego te pones en contacto con la parroquia y no hay nadie o no hay ninguna. Entonces eso se está actualizando. Queremos ponernos al día con eso y con otras cosas. ¿En qué estáis poniendo el acento desde la delegación de hermandades y cofradías? Pues precisamente eso, en irnos poniendo al día en todo lo concerniente a la normativa, es decir, desde 2017
que se hizo el Estatuto Marco para Hermandades y Cofradías, hemos tenido tiempo de ir reformando los estatutos y de ir adaptándolos a la normativa diocesana, y todavía quedan cositas pendientes de actualizar. Animamos a todas las hermandades que no lo hayan hecho, pues que cuenten con nosotros para ayudarles a hacer esa actualización de estatuto. También se está haciendo hincapié en la formación, porque ya no solo en el mundo cofrade, a nivel profesional, cualquier persona en su trabajo, en su actividad, necesitamos una formación constante. No es decir, me tengo que formar para ser hermano mayor. No, nos tenemos que formar en nuestra fe. Que eso vale para todos. Que vale para todos. Pero es una exigencia que deben cumplir por lo menos el hermano mayor y los miembros de la Junta de Gobierno. Y ahí se va a incidir cada vez más. Y luego una tercera cuestión que también es importante es las cuentas. Somos una agrupación de laicos y de fieles, pero estamos dentro de la Iglesia, y la Iglesia debe ser transparente con todo, también con sus cuentas. Y las hermandades debemos rendir cuentas ante el obispado, porque el obispado a su vez debe rendir cuentas ante la sociedad civil, ante Hacienda. Y entonces debemos estar al corriente y al día con la rendición de cuentas. Hay un programa informático e-diócesis que se lleva las cuentas muy bien y que se facilita la llevanza de la economía de las hermandades. Bueno, la mayoría de las cofradías empiezan ahora mismo a ponerse al día de cara ya a la Semana Santa, pero hay otras que durante todo el año llevan a cabo actividades. Yo me estoy pensando, por ejemplo, en los desayunos solidarios de la soledad que hablábamos antes, por no coger otro ejemplo. Sí, la verdad es que las hermandades hacen una labor callada durante todo el año. Es decir, no simplemente se limitan a sacar un paso en un día determinado de la Semana Santa. Suelen tener casi todas una labor social muy importante. Es verdad que aquí en Badajoz, por ejemplo, la soledad es llamativo porque dan desayuno todos los días de todo el año, incluyendo no solo festivos, sino festivos, pues, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, que son días de estar en casa con la familia, y hay hermanos que acudan a dar los desayunos solidarios. Soledad. Hay otras hermandades que tienen una labor entre los propios hermanos, que muchas veces hay hermanos que están necesitados y la hermandad puede ayudarlos, y fuera, la proyección fuera, por ejemplo, en Badajoz, ¿cómo pueden o cómo colaboran algunas veces las hermandades? Pues colaborando con la soledad, mandando leche, mandando magdalena, mandando cualquier cosa. O sea, que es verdad que las hermandades no se limitan a la Semana Santa, la mayor parte, tienen actividad durante todo el año. ¿Va en aumento la agrupación, las agrupaciones de fieles en torno a la cofradía? Quiero decir, ¿están haciendo cofradías? ¿O están desapareciendo? ¿Se mantiene el número? Estamos en un proceso de aquí en la diócesis, estamos en un proceso de regularizar a ver qué hermandades son de verdad las que están funcionando como hermandades o como grupos parroquiales, o en fin, como agrupación de fieles, pero en principio sí hay inquietud por crear nuevas hermandades, pero realmente no he detectado, yo por lo menos en este tiempo, que se haya grupos nuevos, porque es una tradición que viene de muy antiguo. Claro, aquí pesa mucho la tradición. Pesa mucho la tradición, y entonces no hay advocaciones nuevas. Sí. Simplemente que sí es verdad, esos datos nos los dieron de la conferencia episcopal, que hay mucha gente joven que se está ahora uniendo a las hermandades y a otras actividades de la Iglesia. ¿Son las hermandades un vagón de enganche de los jóvenes a la Iglesia? Deben ser. No de los jóvenes, sino de todo el que pueda. El hacer un llamamiento, el decir, oye, vamos a compartir. Decían el otro día en el encuentro de Jerez, decía, vamos a decir,
he visto al Señor. Pues esa es una función de la hermandad, es compartir con el resto de los hermanos el visto al Señor. Hay vagón de enganche con los jóvenes. Yo creo que sí, y cuando le demos entrada a los jóvenes a que participen más, los mismos jóvenes atraerán a más jóvenes a su vez, porque no se verá como una burbuja de gente mayor y de gente antigua que tienen... No, verán la vida tan importante que se desarrolla en una hermandad. Volviendo al encuentro de este fin de semana, ¿qué es lo que se ponía allí de manifiesto? Porque había 2 conferencias organizadas, ¿no? Sí, lo organizó en líneas generales la Junta de Hermandades de Jerez. Lo hizo francamente bien. Se empezó con una acogida en la casa de la iglesia, tenía también un desayuno. Posteriormente ya vino don José y celebró una Eucaristía, y luego pasamos a las conferencias. Una la dio don Francisco Blanca, que es un hermano de Sevilla, que según contó él mismo, pues ha hecho de todo en las hermandades. Desde niña a todo. Y fue muy interesante, porque nos hizo ver que desde el punto de vista del laico tenemos unas obligaciones muy importantes también con respecto a la Iglesia, y que somos Iglesia y que tenemos que remar junto con la Iglesia y en la misma dirección. Y la otra charla la dio don Jesús Chacón, que es el conciliario de consejo, que bueno, quienes lo hayan oído hablar o esta vez o el año pasado, pues entretenido, y nos recordó que a veces los laicos y los sacerdotes, diciendo lo mismo, hablamos otro idioma o no nos entendemos. Entonces nos recomendó que debemos escucharnos. Hay que escuchar para sabernos. Y yo aprovecho eso para decir que tenemos que escucharnos entre los hermanos de la hermandad, con nuestro párroco, nuestro conciliario, y por supuesto con el resto de hermandades, porque en definitiva somos una misma cosa, ¿no? Eso era el encuentro, el lema era caminemos juntos. Esa unidad. Y luego, después de las charlas, hubo unas preguntas en las que también intervino don José, y yo creo que sí, que estuvo bien. Pues nada, las cofradías que ya empiezan a desempolvar sus pasos, todo lo que rodea a ese mundo cofrade, de cara ya pues a la Semana Santa, que la empezamos a ver ya muy de cerca, el miércoles de ceniza, así que está esto ya más próximo de lo que nosotros nos pensamos. Y hemos querido hablar hoy con José Luis García Orizabala, que es el delegado episcopal para las hermandades y cofradías. Muchas gracias. Bueno, pues de nada, yo animo a las hermandades a que tengan unos días intensos, que sepan que, como dice don José, lo importante son los sacramentos y la Eucaristía, y después esa catequesis que se hace o que hacemos por la calle, que la hagamos con dignidad y con sobriedad, y que la hagamos extremeña. Sí, siempre dice eso. Siempre dice eso. No hay que imitar a los andaluces, ¿no? Gracias, Pepe. De nada, encantado. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues estos días seguro que seguiremos hablando mucho y bien de la labor de las hermandades y cofradías que realizan durante todo el año. Vamos ahora a Evangelización 2.0. Como siempre, cogemos nuestros dispositivos electrónicos y damos el paso a Eduardo Márquez. Edu, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Hola, muy buenas. Pues esta semana vamos a presentar Arde, que es la nueva web de las obras misionales pontificias, y es una propuesta como si fuera un Google Maps, pero misionero para jóvenes. Es un mapa interactivo y geolocalizado donde localizar parroquias o congregaciones, universidades o grupos que ofrecen experiencias de misión en España. Cada ficha reúne destino, requisitos, información y contacto para apuntarte con facilidad. Es una herramienta sencilla para pasar de la pantalla al anuncio del Evangelio. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Quizá no puedas parar las guerras,
pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz. Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Badajoz te invita a estar con el Señor en la parroquia de San Juan Bautista, en la plaza de Minayo. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al teléfono 667-621376 y súmate a los adoradores de Badajoz. Te esperamos. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Y Ana, te tengo que comentar una cosa. Sabes que aunque el Papa todavía no es oficial que vaya a venir a España, ya se están barajando fechas. Se están barajando fechas y se está Y empezando lugares. a preparar todo, ¿no? Todo, sí, sí. Bueno, en principio se dice que va a estar en Madrid, en Barcelona y en Canarias. Ujú. Y se ha creado, bueno, una página web que se llama conelpapa.es, ya lo tenemos, conelpapa.es. El que quiera mirar ya puede ver ahí lo que se está preparando, por si acaso. Sí, sobre todo lo que ellos comentan desde la Conferencia Episcopal Española es la intención de que haya información de primera mano de todo lo que se está moviendo en torno a esta posible visita del Papa León XIV en el año 2026. Y así como de refilón, no sabemos si algún lugar nos tocará, pero de refilón ya nos va tocando algo en lo que es los preparativos, ¿no? Sí, hay gente de nuestra diócesis, en concreto el sacerdote Francisco Romero Galván, estará en el área de pastoral, porque se han dividido varias áreas, comunicación, yo qué sé, montones de cosas, catequesis, bueno, Liturgia. Pues Paco Romero va a estar en pastoral junto a otros 3 sacerdotes más, Bueno, pues para ahí- la preparación de ese posible viaje. ese posible viaje que, como decimos, ya en enero, el 9 de enero, pues se empezó a hablar, se habló también con el Papa León XIV y él expresó ese deseo de visitar nuestro país este año, durante este año 2026, y esperemos, bueno, pues que ese deseo se haga realidad. Hombre, yo creo que cuando ya se empiezan a preparar equipos de trabajo y se mete tanta gente en estos equipos, Cuando el río suena, es que agua lleva. agua lleva. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso nos alegra que Paco Romero esté ahí por lo menos. Y nos vamos a escapada. Sí, vamos a coger la mochila viajera. Ahora vienen unos cuantos días por delante que tenemos un poco más libres y yo creo que además el campo está tan bonito que podemos visitar lugares de nuestra diócesis que están muy bien. Pues hoy creo que Guillermo Díaz Manzano nos va a llevar hacia Campillo de Llerena. Ya hay una ermita que es la ermita del Santo Cristo de la Caridad. Pues te escuchamos, Guillermo. Buenos días, amigos de La Escapada. Ya tenemos la Cuaresma muy cerquita, tiempo de conversión, pero también tiempo para acercarnos a contemplar pues, esos lugares de fe y tradición popular que tenemos a lo largo de toda nuestra geografía extremeña. Hoy nos acercamos al Campillo de Llerena para hablar de un lugar de culto y devoción profundamente arraigado en la historia y el corazón de sus vecinos, la ermita del Santo Cristo de la Caridad, conocida también como el Divino Señor. La ermita que hoy visitamos fue establecida formalmente en 1721, aunque ya existe constancia de su presencia o de una estructura primitiva que le dio origen desde 1693. Su arquitectura inicial muestra rasgos de estilo mudéjar, con mezcla de piedra y ladrillo, un sello tradicional de muchos templos rurales extremeños que combina arte y funcionalidad. Durante el siglo XIX, el santuario fue objeto de una ampliación importante en 1858, motivada por la necesidad de adaptar el espacio tras el traslado del cementerio contiguo a sus pies. La ermita tiene una planta rectangular de una sola nave, típicamente sencilla, que se cubre con bóvedas interiores, mientras que el retablo, en pan de oro, concentra la atención en el centro del culto. En él se custodia tradicionalmente una bella cruz, con una talla pequeña de Cristo del siglo XVII, icono espiritual de la devoción al Santo Cristo de la Caridad. La festividad del Santo Cristo de la Caridad se celebra tradicionalmente en torno al 16 de julio, día en que la hermandad y los fieles se reúnen para la misa solemne, la procesión y la predicación en su honor, acompañados de música, oración y un sentido de fraternidad
que une a generaciones de campilleros. La ermita del Santo Cristo de la Caridad no es solo un edificio antiguo, es un hito que recorre la piedad popular, el empeño colectivo y la historia de un pueblo que ha sabido mantener viva la devoción a lo largo de casi 3 siglos. Desde sus orígenes mudéjares hasta las ampliaciones del siglo XIX, desde la fe popular hasta las hermandades que la sostuvieron en el tiempo. Este lugar sigue siendo un referente espiritual para Campillos de Llerena y quienes lo visitan. Cuando caminas por las calles del Divino Señor y te encuentras frente a su fachada, no solo ves piedra y ladrillo, ves siglos de oración y manos levantadas en súplicas y de corazones que generación tras generación han encontrado en ese Cristo un compañero de vida y esperanza. Y como siempre, si deseas comer en Campillo, destacan las migas con todos sus avíos: chorizo, sardinas, pimiento morrón, aceitunas, machas y un largo etcétera. Los escabeches de pollo, conejo, habas, liebre, rabo de cordero. Y en verano, los picadillos, el moje y el gazpacho extremeño. Y como no, pernillas, flores de sartén, pestiño y la desaparecida pero histórica torta de la Virgen. Ve y verás. Pues muchas gracias, Guillermo. Un nuevo sitio que nos apuntamos en la agenda. Bueno, la agenda de escapadas, Ana, la tenemos. La lista se nos está empezando a hacer muy larga, Juanjo. Ahora tenemos unos cuantos de días para ir tachando sitios. Poniéndonos al día de lugares a visitar. Estamos acabando, pero bueno, antes os comentamos que el próximo miércoles es el miércoles de ceniza, que parece mentira, pero tenemos ya la Cuaresma encima. Entonces el arzobispo va a presidir la Eucaristía en la Catedral de Badajoz el miércoles de ceniza a las 7:30 de la tarde. Va a impartir la ceniza ahí en la Catedral. Y luego además hay actividades organizadas para tanto en la Catedral de Badajoz como en la Concatedral de Mérida a lo largo de la Cuaresma. Sí, en la Catedral de Badajoz todos los miércoles de Cuaresma a las 7 de la tarde habrá reflexiones en torno a la Dilexitet, en torno a esa exhortación apostólica del Papa León XIV y de la mano de distintas delegaciones de nuestra archidiócesis. Será todos los miércoles de Cuaresma, como decimos, a las 7 de la tarde. Y los jueves de Cuaresma, a las 8 de la tarde, el arzobispo don José Rodríguez Carballo presidirá la Eucaristía en la Concatedral emeritense. Pues dicho queda, nos vamos. Nosotros nos vamos a despedir con Rafa Angulo. Él tiene la última palabra de hoy. Un viejo pastor, ya quedan poquitos en Extremadura, estaba en una de esas, sentado a los pies de un alcornoque que estaba llenito de bellota, con su tabaco picado y sus pensamientos, cuando se le acercó un joven. «Pastor, ¿qué es el amor?», le preguntó. «El amor», contestó, «es algo que no se puede definir ni encasillar. Si quieres, puedo decirte lo que siento por mis hijos». «Sí, por favor», contestó el joven. El viejo pastor se levantó y caminó hacia un cancho. Había llovido mucho, ¿qué les voy a decir a ustedes? Y en la tierra mojada, el pastor con su cayado hizo 2 puntos en el moldeable barro y le dijo: «El amor que siento por mis hijos es proporcional a la distancia que hay entre estos 2 puntos». «Pero entonces», dijo el muchacho, «debe usted de querer muy poco a sus hijos. La distancia que hay entre esos 2 puntos es apenas un paso». «La distancia», le dijo, «es una esfera. Como esfera es el planeta Tierra y puede medirse en ambas direcciones», repuso el viejo pastor. «Y el amor que yo siento por ellos es tan grande como la distancia que hay desde este punto hasta el otro, rodeando todo el planeta Tierra». El joven, pelín sorprendido, replicó: «Pastor, si tanto los quiere, que su amor rodea todo el planeta, ¿por qué su amor no traza una circunferencia completa? ¿Por qué hay ese espacio entre los 2 puntos?» Querido muchacho, ay, mi romántico joven, ese espacio sirve para que mañana pueda querer un poco más. Bienaventurados, mi cuate, los que amáis, porque vosotros seréis felices. De hecho, bienaventurado significa feliz. Pero la felicidad no es tener tranquilidad, salud, dinero, ningún problema, y que nadie nos maltrate. A eso aspiramos todos. La felicidad es algo mucho más profundo que el éxito o con los resultados de la vida. La felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y como amor, con amor se paga, enamorado de quien más nos quiere. Tanto que murió por nosotros. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero
tu estrella tan lejos.